vamos a ir de tema en tema. Y bueno, estamos viendo unos textos que quizá Pablo no le gustó o no querría haber escrito, porque, como él decía, el viejo hombre, ahí está, y como dice en Efesios 4:22, que nos debemos despojar del viejo hombre. ¿Eso qué quiere decir? No habíamos leído que nueva criatura somos en Cristo, sí, pero la vieja está. Y eso nos va a dar muchos problemas. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, eso es Efesios 4:22, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y también dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Esto es un ejercicio que el creyente tiene que hacer desde que nace. Tenemos que fortalecernos. Y no es uno se convierte y dice, absolutamente todo ha cambiado. Hay cambios espectaculares. El Señor hace su obra, pero no en todos igual. Y aquí ha empezado la epístola alabándole, tenéis todos los dones, estáis enriquecidos en todo, de nada tenéis necesidad. Y ahora empiezo a deciros las cosas que no me gustaría decir. Hay mucho personalismo entre vosotros. Hay mucho exaltado que se envanece. Hay, cada uno somos, como se dice, hijos de nuestra madre y nuestro padre. Tenemos peculiaridades. Tenemos que limar esas asperezas y esos brotes que aparecen por debajo del injerto y que tenemos que estar continuamente quitándolo de ahí. Y entonces, por estas cosas que estaban pasando, vamos a leer en el capítulo 4 y de aquí vamos a leer solo un versículo. Vamos a leer el capítulo 4, versículo 6. Lo que viene a decir es, mira, habéis dicho que muchos sois de Apolos y otros sois seguidores de un servidor, Pablo. Pero eso no es así. Nuestra única imagen a imitar es Cristo. Y entonces queremos ponernos nosotros como ejemplo, nada menos que Apolos, que podría tener muchos seguidores por la elocuencia que tenía, y el mismísimo Pablo. Y entonces dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Miradnos a nosotros, que tendríamos motivos para enorgullecernos. Pablo, en una ocasión, relata su currículum, de su pedigrí, hebreo de hebreos, no tengo mezcla, fariseo, de lo mejor, educado, esto, dentro de Cristo me ha pasado esto, todos los padecimientos, todas las cosas, pero de eso no hablo. Y Apolos, un hombre elocuente que podría decir me llevo a las masas, pero Pablo, como vimos en el capítulo 2, decía prefiero hablar a Cristo y a este crucificado. Pero dice, no vayáis más allá de lo que está escrito, no vayamos más allá. Y esto ha traído muchos quebraderos de cabeza a la Iglesia durante mucho tiempo, por gente que sobrepasa las Escrituras y añade lo que no tiene que añadir. Las Escrituras son en última instancia nuestra guía, son suficientes, verdaderas y no tienen ninguna añadidura. Y claro, parece que algunos creyentes forjarían algún pensamiento, vamos a decir, teológico, doctrinal, que era personal, por decirlo así. Y entonces iban más allá de lo que la Escritura estaban diciendo. Y además para su envanecimiento personal. Y por eso dice, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Algunos incluso se habían envalentonado contra Pablo. Pablo levantó la iglesia, se fue y lo
los nuevos líderes, los nuevos pastores o gente influyente o algo pasaba, porque vemos que en el capítulo, este mismo capítulo que hemos leído 4, por el versículo 18, dice: mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiere de ir a vosotros. Más arriba, en el 17, dice: os envío a Timoteo, ¿vale? Porque necesitáis dirección, porque esto se está desmadrando un poquito. Y dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Os recordará las cosas. Y además, aquí Pablo dice cuál es mi proceder en todas partes y cómo él enseña en todas las iglesias. Con esto quiero avalar un poco el carácter universal y epistolar de esta carta. Es para todas las iglesias, porque Pablo aquí no estaba dando una cosa distinta que dijera en otras iglesias. Entonces, el peligro de utilizar las escrituras de forma sesgada, o como decimos por aquí, arrimando el ascua a la sardina, ¿no? Decimos cada uno para favorecerse, y que puedan hacer mandamientos de hombres, que el mismo Señor Jesucristo alguna vez le dijo: haced mandamientos de hombres. Pues cuidado, porque es el momento en que se levantan las herejías, cuando hay personalismo. Y aquí vemos que Pablo es lo primero que ataca, los personalismos. Esto no me gusta nada, de que empiecen a surgir grupitos dentro de la iglesia. Yo de Cristo, punto. No hay nada más. Pero es triste, y a lo largo de la historia pues lo hemos podido observar muchas veces, como gente que ejerce control, moviliza a las masas, se hacen líderes carismáticos, muchas veces millonarios. Y claro, descubrir estos falsos maestros desde dentro se hace difícil, pero a veces el consejo es: sigue la senda del dinero, y veréis que algo pasa ahí. Algo pasa. Empiezan algunos a inventar cosas, pues digamos que para sujetar o controlar. Si no haces esto, no eres salvo, o si no manifiestas esto, no eres salvo, no estás inscrito en el libro de la vida, en fin, todas estas cosas. O si no te bendice Dios, no eres, como el Evangelio de la Prosperidad. Si Dios no te bendice, no. O fíjate en mí, que tengo mansión, yate y jet privado, pues ¿has visto cómo el Señor me ha bendecido? Pues hazme caso a mí, para que tú también seas bendecido. Y ese evangelio pues cala en personas que no tienen las escrituras. Y aquí Pablo está diciendo: no hay que ir más allá, y lo ponemos como ejemplo, Yo y Apolos nos ponemos como ejemplo a no ir más allá o pensar más allá de lo que está escrito. Maquinan, por decirlo así, con las escrituras. Engarzan textos aquí, allá, y hacen una especie de complejas estructuras y conexiones pues para apoyar lo que no tiene ningún apoyo en la palabra de Dios. Se adueñan también de la palabra de Dios y se jactan de su sabiduría. Incluso acuñan a lo que no es palabra de Dios decir palabra de Dios. Y lo fascinan pues como a los Gálatas. ¿Qué pasó a los Gálatas? Tan pronto me he apartado yo un poquito de vosotros, han venido otros con algo así efervescente, llamativo y tal, os había apartado. Pero es que además, lo que había apartado es que estáis siguiendo otra cosa que no es el Evangelio. Llevar cuidado con eso, hermanos. Y Pablo le dice que todo esto tiene una medida, algo para pasarlo por la prueba del algodón, por decirlo así. Palabras huecas y sin poder. Y eso lo dice a estos envanecidos en el capítulo 4, versículo 18, dice: mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Vamos a ver. Mucho por aquí, mucha palabrería, pero tiene poder lo que estás hablando.
Está levantando iglesia, está convirtiendo a la gente. ¿Dónde está el poder de la palabra de Dios? Y él dice, yo quiero ver el poder de estas personas, porque, volvamos al capítulo 2, he preferido hablaros palabras no mediante la sabiduría, porque si no, no se vería el poder de Dios. No quiero palabras de humana sabiduría, porque entonces el poder de Dios no se ve. Cuando se hacen, voy a decir una palabra esta que está ahora de moda, constructos, o ideas que se elaboran que parecen absolutamente bíblicas, apoyadas con textos de aquí y de allá, y de un nivel de entendimiento exigido que si logras descifrarlo te sientes como de los pocos que llegan a entenderlo. Y Pablo dice, no, solo a Cristo y a este crucificado. Eso es lo que tiene poder. Pero, tristemente, y todos conocemos casos de líderes que utilizan esto para enriquecerse, para mostrar que ellos sí tienen la razón. Mira qué poderío de palabra tengo, mira lo que he sacado aquí, a que tú no lo habías visto nunca. Y se llevan muchos líderes, muchas personas detrás. Y solo a Cristo. Y dice que se envanecieron, o mejor dicho, se enaltecieron. Tanto que le parecía lícito tomar la mujer de otro, ahora lo vamos a leer, el capítulo 5, y tenía, oye, porque yo lo valgo, y nadie tiene que decir nada. Vamos a leer el capítulo 5 de 1 de Corintios. Dice así, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Vemos, Pablo aquí está siendo muy incisivo. Muy incisivo porque, vamos, me llegan a mis oídos que le estáis permitiendo, por la cara bonita, a este señor, o a estos señores, vamos a ponerlo, que se toman la mujer de otro, en este caso su padre a lo mejor tendría una mujer más joven, no sé, estas cosas. Oye, y Dios me siento aprobado en Dios me ha dado la aprobación, o cosas así que yo he oído. Yo he experimentado y conozco personalmente casos. Hasta meter a la mujer en su casa y decirle a su hijo que sí, que el Señor lo ha aprobado.
Evidentemente lo echaron de allí, pero sigue predicando y sigue colgando vídeos en internet y sigue invitando a la gente a que escuche su palabra. Si comes o intervienes socialmente con esta persona, le estás dando la aprobación. Y aquí las equidistancias matan. Hay que ser enérgico, como dice aquí el apóstol. Dice, vamos, el envanecimiento llega a tal extremo de decir yo soy un ungido y bueno, he visto también casos por internet, sí, que la han pillado en adulterio. Bueno, pues yo ya me he arrepentido delante del Señor y tal, otra vez, arriba, llevando vídeos para acá y para allá, sin pasar por ninguna disciplina de la Iglesia, absolutamente nada. Entonces, Pablo dice, ¿no debierais haberos lamentado? Dice el versículo 2 de este capítulo 5, y vosotros estáis enorgullecidos, envanecidos. ¿No debierais haberos lamentado esto? ¿O pasáis esto? ¿Lo coláis? ¿No sabéis, dice el versículo 6, dice, no es buena, o no es vuestra jactancia, no es bueno vuestro orgullo, diría yo. ¿No sabéis que un poco de levadura se carga toda la masa? Al parecer no eran pocos los que estaban así en la iglesia de Corinto, pretenciosos, doctores en la palabra, y estaban leudando, por decirlo así, en este vocablo, a toda la congregación. Entonces, Pablo, de lejos, tiene que intervenir porque dice, no lo estáis haciendo bien vosotros, vuestros líderes no lo están haciendo bien. Y Pablo, como apóstol, envía a Timoteo. Y Timoteo, recibirlo como hijo amado, como si fuera yo mismo, y atender lo que él diga, y os dirá cuál es mi proceder. Las cosas se tienen que hacer de otro modo. La solución que propone Pablo, la tenemos en el versículo 6 de este capítulo 5. Sí, el versículo 5, entre el 4 y el 5. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, en el versículo 13, más adelante dirá, quitar pues a este perverso de entre nosotros. Evita a veces la palabra hermano, yo creo que aquí a lo mejor Pablo está dudando de si es hermano porque le dice perverso, el tal, no le dice que este hermano. Es decir, llegan a situaciones tan graves que al mismo Pablo le dicen, yo no me atrevo a decirle hermano. Y otros le llaman hermanos abiertamente, pero yo no me atrevo. Y persiste, si persiste el hermano en seguir en sus 13, pues es expulsado. Si no atiende, pues expulsado. También dice que no comáis. No, fíjate, dice, tú puedes comer con un adúltero, con un ladrón, con un avaro, que no dice que no es cristiano, porque es que si no, no comerías con nadie ni hablarías con nadie. Yo digo que no comáis, no os juntéis con aquellos, y aquí sí que utiliza la palabra hermano, dice, aquellos que llamándose o declarándose hermano, cometan todas estas cosas. Dice en el versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón,
con el tal no comáis. Claro, no dice no habléis, no tengáis contacto, odiarlo, no dice eso. Amarlo, orar por él, tratar de que ese hermano se dé cuenta de su pecado, todo eso sí. Pero si alguien te va a ver públicamente, con eso dice, ya no, porque entonces parece que estáis consintiendo esa actitud. Si una persona sigue declarando lo que sigue declarando, sigue en esa actitud y tal, pues no os juntéis. El testimonio está por delante incluso de los vínculos afectivos. El tal, dice, se ha entregado a Satanás. Esto parece un poco muy fuerte, ¿no? Parece casi un exorcismo. Pero bueno, está hablando también figurativamente. Hay dos reinos. La palabra de Dios menciona el reino de Cristo, el reino de Dios muchas veces, pero también menciona que hay un rey de este siglo, que menciona que hay el que opera en las tinieblas, no dice rey, pero también cuando en la tentación de Cristo todo esto me ha sido dado, es decir, mi reino te lo doy si postrado me adorases. Es decir, hay un rey también, un reino, que es Satanás. Además, cuando la palabra de Dios dice fuisteis rescatados, en Colosenses 1, del reino de las tinieblas, así lo menciona, al reino de nuestro amado Hijo. Entonces, si hay dos reinos, pues el tal se ha entregado a Satanás. Yo lo que quiero decir, mira, vete al mundo, donde el rey es Satanás. Vete allí y no puedes servir a dos señores. Y es una entrega al mundo esperando que como hijo pródigo, si lo es, se dé cuenta de las consecuencias. Es lo que viene a decir. Hay otro texto que Pablo llega a utilizar también como entregarlo a Satanás. Se encuentra en 1 Timoteo 1:20. Y menciona los nombres. 1 Timoteo 1:20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bueno, no creo que Pablo directamente aquí, Satanás, y ahí te llevo, y ya... No, se esperaría que hubiese una rectificación por parte del hermano. La excomunión tiene en parte el propósito, aparte de quitar la levadura, porque puede leudar toda la iglesia, toda la congregación, pero también tiene el objetivo del arrepentimiento. Si también dice para que su cuerpo sea destruido, vale, yo entiendo que no es que para que muera, para que Satanás te lleve, y en todo caso yo diría que es un poco como dice Romanos capítulo 1, 24, dice, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, este es, cuando está hablando aquí Pablo de la culpabilidad del hombre, ese es el modo de decir, no aceptaron a Dios y Dios los entregó al mundo, por lo cual Dios también lo entregó a la inmundicia y tal. Vale, cuando una persona persiste en vivir en el pecado, en el adulterio y tal, y no le da importancia o tal, bueno, pues ahí tienes el mundo. El hijo pródigo quería hacer esta cosa, ahí tienes el mundo. Y que el Señor, pues, ojalá pueda ver o te haga ver las consecuencias de esa decisión. Puede que se humille y dé un paso hacia la restauración, eso es lo que se espera.
destrucción de la carne, porque yo creo que cuando uno está en el pecado no debe estar bien. Si es un hijo de Dios, no está bien. El hijo pródigo llegó un momento en que no, y dijo, he pecado, e iré a mi padre, entonces tuvo el arrepentimiento. Creo que en Proverbios 5:11 he encontrado ahí un texto. También el salmista David menciona muchas veces, dice, mi verdor se volvió en sequedades. Él menciona mucho cuando él estaba en pecado, la sensación que él tenía por dentro. Y aquí en Proverbios 5:11 dice, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión, no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Es decir, hay un malestar, que es lo que se espera que haya en un hijo de Dios que sea apartado. Y, como digo, la excomunión tiene como meta lograr la restauración del hermano. Es posible que el texto de 2 de Corintios 5:8, la siguiente carta, en el capítulo 2, 5:8, del 5 al 8 dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, no por exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él. En otros sitios diría, vosotros que sois espirituales, restauradle. Quiero pensar que esta persona que menciona aquí Pablo, en la segunda carta, pueda ser esta primera persona de aquí y que la reprensión haya tenido su efecto. Y eso es lo que se espera. Pero una vez que esa reprensión hecha por muchos, como él dice, pues toca la restauración. No el meter el dedo en la llaga, no el estar recordando, no estar, decir, el Señor Jesucristo nos perdonó, se fue todo al fondo del mar. Dice, así que, al contrario, vosotros debéis perdonarle, debéis consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. Esa debe ser nuestra actitud. Eso es lo que quería el apóstol Pablo cuando en su corazón, que es lo más duro. Yo pienso que es lo que Pablo no quiere escribir. Tener que decir de un hermano fuera de la congregación, fuera de los beneficios de la comunión con los hermanos, de estar en la presencia del Señor, pero sin embargo tiene que ser así. Cierto es que no todos los casos conllevan excomunión. Es decir, a veces hermanos son apartados de la mesa, aunque están arrepentidos, y es por un tiempo para que se haga ver que no participamos de eso. La Iglesia no participa y te ha apartado durante algún tiempo de la comunión. Para decir, nosotros no nos sentamos en esa mesa. Pero pasado un tiempo se reintegra y vuelve a tener la comunión, que es lo más hermoso que podemos tener para crecimiento en la Iglesia, la comunión, la armonía. Y Cristo dijo lo mismo que Pablo, y los términos bien parecidos. Si miramos en Mateo 18, si pensamos que a lo mejor Pablo se ha pasado un poquito, capítulo 18, 15 de Mateo, dice, por tanto,
Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Eso quiere decir, apártate. Los gentiles aquí no tienen que ver nada con nosotros. Aquí sí es cierto que el Señor Jesucristo menciona los grados. Es decir, lo primero es el hermano que más lo ame o que tenga don de exhortación. Es el primero que tiene que decir algo. Si tiene algo contra ese hermanico y además tiene algo que corregirle, aunque tú tengas razón, no vayas tú. Si no tienes el amor de Dios por delante, porque Pablo después dirá, yo hago esto como si fuerais hijos míos. Os reprendo como a hijos. Y el Señor Jesucristo dice, habla con el hermano. Si lo convences, ha ganado a tu hermano. Si no te oyere, entonces llama a otros hermanos para que haya un poco más de, que no sea solo tu opinión y el hermano vea que hay diversidad de hermanos que están opinando lo mismo. Luego te tiene que hacer parecer que tú no estás en lo correcto. Y si no oyere a los hermanos, entonces ya lo comunica a la iglesia. Este paso no debe darse antes. Decirlo a la iglesia no debe darse antes si los hermanos antes se han puesto de acuerdo. No tiene por qué trascender. Pero si no se aviene, dilo a la iglesia, para que lo sepa. Y no está hablando todavía de expulsión, ¿vale? La iglesia todavía puede tener un poder grande de persuasión en esta persona, pero si tampoco oyera a la iglesia, entonces ya tenerlo por gentil y publicano, ya que se vayan de la iglesia. Bien, pues dejamos aquí esta parte del estudio de Corintios y quiero acabar con el capítulo 4, versículo 14. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Si Pablo tenía la autoridad, es porque todo el mundo aceptaba que Pablo les amaba, que Pablo había sufrido persecuciones y apedreamientos y muchas cosas para llegar a ellos, para hablarles el Evangelio, y que los amaba profundamente. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Que el Señor bendiga su porción de las Escrituras y podamos tomar enseñanza de lo que Él tiene para nosotros, aún en temas que no son agradables desde el púlpito. Señor y Padre Santo, muchas gracias una vez más porque hemos podido compartir tu palabra, abrir las Escrituras, recibir sabiduría y ser conscientes de nuestro pecado y nuestras faltas y cómo nosotros podemos amonestar a un hermano si nosotros también participamos del pecado, Señor. Pues queremos que en tu nombre darnos cuenta de que podemos ser viciados por el viejo hombre. Y es nuestra labor, Padre, crecer y ser nuevas criaturas, creciendo este nuevo hombre, fortaleciéndolo día a día, con tu poder, con la comunión de los hermanos, con el apoyo de cada uno de nosotros, exhortándonos unos a otros con salmos, cánticos y porciones de tu Escritura. Qué hermoso, Señor, es cómo tú has hecho tu iglesia, siendo tú la cabeza y no hay ningún otro líder, y siendo dirigidos por tu palabra y ninguna cosa más. Pues te lo pedimos todo
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote las gracias y pidiéndote que tú nos sigas bendiciendo y guardando en este día y a la tarde donde también se va a abrir la Escritura de nuevo para que haya salvación de almas, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.